Los vientos alisios trajeron a Cristóbal Colón hasta Puerto Rico. Y los vientos alisios también trajeron las lluvias. La lluvia cae en abundancia sobre las montañas centrales y los cerros del norte de Puerto Rico, creando así los voluptuosos bosques pluviales que tenemos en el Yunque, Carite, Toro Negro, Quilarte, caóticos invernaderos de enormes árboles, enredaderas y plantas de grandes hojas. Las montañas se apoderan de la lluvia, dejando seco el lado sur de la isla, pero los bosques se adaptan y los bosques secos tropicales de esta isla son tan ricos, si no más, que los famosos bosques pluviales de la costa norte. Colón vio estos bosques la primera vez que levó anclas en las costas de Puerto Rico. En aquel entonces, la isla estaba cubierta de bosques. Con el paso de los siglos, los bosques se han ido reduciendo a medida que los colonizadores fueron cortando árboles para usar su madera y abrir espacio para sus fincas, su ganado y sus poblados. Afortunadamente, durante este siglo, el proceso se ha invertido. Los bosques restantes perduran y las tierras antes deforestadas se han vuelto a sembrar. Nos encontramos en una de las áreas más espectaculares del bosque seco de Guánica, quizás un área única en el mundo, lo que se conoce como Asociación de Platos Rocosos. Debido a condiciones muy particulares, como el fuerte viento, la salinidad que trae el viento cuando rompe la ola y la deposita sobre las hojas, la aridez, la falta de terreno fértil, crea una condición de enanismo en la vegetación y se crea lo que se conoce como un bosque de bonsái natural. Hay diferentes asociaciones de vegetación en el bosque, sin embargo, esta es la más impresionante y más particular. Por ejemplo, tenemos especies de plantas como el roble, las cuales en las áreas húmedas pueden crecer la hoja hasta unas 4 a 5 pulgadas. En el bosque de Guánica, en este tipo de vegetación de asociación de platos rocosos, las hojas se les crea una condición de enanismo que pueden tener hasta menos de 1 pulgada de largo. Otras especies muy comunes en el área es la uberilla, la cascarroya, una de las características más impresionantes de la Asociación de Platos Rocosos es que debido a los fuertes vientos que predominan durante todo el día, los árboles no pueden crecer verticalmente, sino que crecen horizontalmente. En este caso podemos observar el tronco del árbol y hacia más espalda se encuentra la copa. Cuando pensamos en manglar, visualizamos un área de árboles creciendo a la orilla del mar, bajo tejeno substrato arenoso o fangoso, y árboles creciendo hasta unos 30 pies. Sin embargo, en el área del bosque enano o platos rocosos, tenemos que romper visualmente con esta imagen y vamos a observar un manglar creciendo sobre roca, en forma rastrera, arrastrado sobre la superficie, y donde pueden inclusive haber hasta 3 especies de mangle. Científicos como el doctor Ray Woodbury, que ha trabajado en Puerto Rico durante los últimos 60 años, ha estado visitando este lugar desde los años 40 y me ha mencionado que este lugar no ha cambiado nada durante los últimos años. A mi entender, este lugar se encuentra en condiciones igualitas, exactas, a como estaba cuando Cristóbal Colón llegó a la isla. Estas bromelias en el árbol son diferentes a las que se ven en el yunque. En los trópicos, especialmente en las islas tropicales, las especies raras son comunes y las comunes son raras.
Puerto Rico, que es casi del tamaño de Connecticut, tiene tantas especies de árboles como las que se encuentran en todo el territorio continental de Estados Unidos, Alaska incluida. Sin embargo, muchas de ellas se encuentran en pequeñas cantidades y crecen en ambientes limitados. La presencia de hoja pequeña quizás es una de las características principales en el bosque. Las hojas pequeñas en Guánica son necesarias para sobrevivir, ya que la intensa radiación solar que durante todo el año cae sobre sus hojas, si fuera una hoja grande, pues entonces tendría más superficie de área y habría más pérdida de agua. El yunque, pues hay mayor cantidad de agua, hay nubosidad casi todo el tiempo, por lo tanto las hojas pueden ser mucho más grandes. Otra característica muy importante de las hojas en el bosque de Guánica es la presencia de pelos en la hoja, unos pequeños pelos que durante la mañana, durante el rocío de la mañana, pues pueden acumular la humedad. El bosque seco se caracteriza porque hay un número bastante alto de cactus, especies como plantas como cactus y otras plantas que tienen espinas. La espina no es otra cosa que una hoja modificada. Es una hoja que ha llegado al máximo de adaptación y para minimizar la superficie de área y de esta manera pues evitar esa intensa radiación solar sobre la hoja. También, como podemos ver en este ejemplo de una pequeña rama de guayacán, podemos observar que las hojas están unas encima de la otra y eso va tapando también, se van protegiendo unas a otras de la intensa radiación solar. Otras adaptaciones es la capacidad que tienen algunas hojas para mover su peciolo. Durante las horas de la tarde, que hay una intensa radiación solar, hay mucho calor, las hojas se mueven hacia abajo. Y si caminamos por el bosque podemos observar que la mayoría de las plantas, pues sus hojas están hacia abajo durante la noche y cuando hay nubosidad, pues la hoja se pone hacia arriba para aprovechar pues, la radiación solar y llevar a cabo pues, su proceso de fotosíntesis. Aquí en Guánica hay en total 700 especies de plantas y árboles, 246 son árboles. Como se ve, gran parte de la vegetación no parece molestarse por estas difíciles condiciones. Sin embargo, 48 de las especies son raras o están en peligro de extinción. Raras significa básicamente que no son comunes. En peligro de extinción significa que no son comunes y por alguna razón, casi siempre por la mano humana, se encuentran en vías de extinción si no reciben protección especial. La gente conoce mejor los animales en peligro de extinción que las plantas. Entre ellos se encuentra la tortuga de mar, el sapo concho y el guabairo. The Fish and Wildlife Service and the Department of Natural Resources have a project that contributes to the recovery of the Puerto Rican crested toad in cooperation with the Toronto Zoo and other zoos in the United States. Adult toads were taken to these zoos, reproduced in captivity, and tadpoles and toadlets that result from this reproduction are brought back and released in the Guánica forest. Artificial ponds have been constructed in order that we can release tadpoles and have a better chance of success of these reaching adulthood. The Fish and Wildlife Service and the Department of Natural Resources also conduct studies on the reproductive biology of the crested toad and have conducted in cooperation also with the Toronto Zoo telemetry studies, where radio transmitters are attached to the toads in order that we can study movements, how far these toads move up into the forest from the seasonal ponds that they utilize for reproduction. The Puerto Rican nightjar is an endangered species which is endemic to the island of Puerto Rico. It occurs only in the southwestern part of the island where it's known from Guayanilla, Susua,
and the Guanica forest where the largest population occurs. The Puerto Rican nightjar is threatened by the destruction of its habitat, the dry forest that it utilizes for reproduction, because the elimination of the forest cover eliminates nesting habitat, since the species does need a closed canopy for nesting. Studies of the Puerto Rican nightjar have contributed to additional knowledge of the reproductive biology of the species and what type of forest the species requires for nesting. The protection of threatened and endangered species and other native species as well is important because these species form part of the natural heritage of Puerto Rico. Many of these species are endemic to Puerto Rico, which means that in the entire world, the only place that they occur is in Puerto Rico. And many of them are only known from the Southwest and specifically the Guanica forest. Bariaco is a small tree belonging to the mahogany family, or Meliaceae, which is known from only Puerto Rico, and within Puerto Rico it's known only from Guayanilla, Guanica, and Cabo Rojo. We know of a total of about 40 to 50 trees, of which the majority occur within the Guanica forest. In Guayanilla, we only know of one individual. In Cabo Rojo, 3 additional individuals which haven't been located in recent years. Bariaco is being studied by a graduate student from the University of Puerto Rico in Mayagüez as part of his master's thesis. He's studying the reproductive biology, distribution, abundance of the species. He's studying phenology, which is the pattern of production of flowers and fruit throughout the year, and the pollination system of the species. Bariaco is endangered primarily due to habitat destruction, indiscriminate cutting, and the apparent poor reproduction by the species. It produces very few flowers and fruit, and it's very rare that you see any seedlings on the forest floor. In the Guanica forest, over 700 species of plants have been identified and cataloged. Of these, 6 species are considered to be either threatened or endangered. An additional 40-something species are considered either critical or rare. Among the efforts that are being conducted to recover these species are the protection of them in their natural habitat, through the evaluation of development projects and their modification to try and protect them in the wild, and also the propagation of these plants. In Puerto Rico, several nurseries have been constructed in public forests, one of which was recently constructed in the Guanica forest. It will be utilized for the propagation of both rare and endangered plants for the purpose of reintroduction to the wild, to try and increase or improve existing populations and establish new populations. These species also have recreational,
for those of us that like to birdwatch, aesthetic, scientific, and medicinal value. Studies of the species, of their reproductive biology and habitat requirements, assist us in learning more about how the ecosystem in general functions. With respect to medicinal values, some of these species in other places have been found to have compounds that have contributed or served as remedies for diseases such as cancer. Probably the most important factor, however, is that these species do form part of the natural heritage of Puerto Rico, and we should be proud of them and protect them and try and recover them. Cada año, más de 1 millón de personas visita el bosque de Guánica. Una abrumadora mayoría visita las playas. Alrededor de 1/10 parte de los visitantes conduce hacia las montañas, donde se encuentran con la estación de guardabosques. Aquí, varias veredas se pierden en el bosque. Pocas personas recorren estos caminos durante el día. Mayormente se usan en las primeras horas de la mañana antes de que el sol caliente. Muchos de los que los utilizan son observadores de pájaros. A Puerto Rico vienen muchas especies de los Estados Unidos, del este de los Estados Unidos, en sus migraciones al sur. Y muchas paran en Puerto Rico, otras siguen para Sudamérica. El punto es que estas especies migratorias viven en el norte, pero pasan los inviernos en los trópicos. Y se ha notado que sus poblaciones están disminuyendo, quizás como resultado de la pérdida en los bosques tropicales. Entonces en Puerto Rico es un sitio ideal para hacer estudios a largo plazo de las poblaciones de estas especies. Por ejemplo, en el bosque de Guánica, nosotros llevamos un récord ya de 20 años de capturando, marcando y soltando especies migratorias para poder tener una idea de las poblaciones y cómo varían a través del tiempo. Y también tratamos de estudiar en qué hábitats ellas viven en Puerto Rico durante su estadía aquí. 134 diferentes especies de pájaros habitan o visitan el bosque de Guánica, más que ninguna otra parte de la isla. Algunos son pájaros marinos, otros residentes del bosque y otros pájaros migratorios que vienen durante el invierno. Una razón por la cual Guánica tiene tantos pájaros es por su localización entre el mar y las montañas. Yo diría que Guánica quizás el mayor atractivo que tiene, en adición a su vegetación, es la gran cantidad de aves que tenemos en el área. Aves acuáticas, aves marinas y aves terrestres. Tenemos unas 134 especies de aves, de las que 40 son aves nativas, que en cualquier momento del año usted puede venir a Guánica y observarlas. De estas, 11 son endémicas, donde único se encuentran en el mundo es en Puerto Rico, y una de ellas, el guabairo de Puerto Rico, donde único se encuentra en el mundo y en Puerto Rico, y es en el bosque seco de Guánica y áreas aledañas. One of the most abundant native species in Guánica is the Adelaide's warbler. It's very similar to the migrant species that I'm studying. And one of the things that we're looking at specifically in Guánica and in the Mesquite Woodland is how these two species, or how the resident warbler, the Adelaides, and the migrant species, how they interact. We found that, for instance, the insect abundance in the canopy in Guánica is relatively low. These warbler species are all insectivores. On the other hand, in the Mesquite Woodland, insect abundance appears to be very high. So for birds, if you're an insect eater, it's looking like
it's better to be in mesquite woodland, that mesquite woodland would be a better habitat type for you than dry forest if you're a migrant, for many species of migrants. Many native species are very well adapted to Guanica, and there are also several migrant species that are very abundant in Guanica, several of which are declining, have declining populations on the breeding grounds: the ovenbird, black and white warbler, and the American redstart. Guanica is important as a habitat for many species of birds in Puerto Rico, including many that are endemic to the island, only found in Puerto Rico. In addition, it's important wintering habitat for several species of migrants. Southwest Puerto Rico and Puerto Rico in general, during the winter, is home to dozens of species of neotropical migrant birds, birds that breed in North America and spend the winter in the neotropics. Aquí tenemos un huí, es un ave endémico de aquí. Si pueden oír, parece que lo están esperando. Si oyeron el huí que acabamos de oír, ella está anillado. Entonces lo que hacemos con aves que ya están anilladas, pues se le toma la data y el número y se suelta. Guanica was designated as a biosphere reserve in recognition of its uniqueness as an example of dry forest. Dry forest is a habitat type that is more endangered than rainforest. Oftentimes this habitat is coastal, and as a consequence it is under pressure to be developed by man. So at 4,000 hectares, Guanica forest is one of the largest remnants of dry forest left not only in Puerto Rico, but in the Western Hemisphere. So in addition to conservation efforts within the forest, I believe it's important that efforts should be made to protect the lands as much as possible surrounding the forest so that the habitat, the flora and fauna that are native to dry forest are protected. Aunque mucho más exuberantes, los bosques del Yunque no tienen la gran cantidad de aves que tiene Guánica. Unas 60 especies se encuentran aquí, incluyendo ruiseñores, la común reinita caribeña y muchas aves endémicas, nativas y encontradas solo en Puerto Rico, como el San Pedrito puertorriqueño, el pájaro carpintero puertorriqueño y la tanagra puertorriqueña. Los pájaros son los animales más grandes que se encuentran en el Yunque. Esto sorprende a muchas personas porque piensan que en un bosque tropical hay jaguares y otros animales. Semillas y frutos, aves e insectos pueden viajar distancias relativamente grandes sobre el océano, pero los animales más grandes no pueden, de modo que no se dan aquí de forma natural. El Yunque tiene una rica comunidad animal, aunque no tan rica como la vegetal, pero la mayoría de los animales son pequeños: serpientes, murciélagos, termitas, gusanos, y no son muy agradables. Entre los personajes más importantes en la comunidad animal se encuentran las ranas, los lagartijos y los insectos. Mediante estudios recientes, se calcula que en el Yunque existen por hectárea hasta 20.000 lagartijos e igual número de ranas. Una hectárea equivale aproximadamente a 2 acres y medio. Podemos calcular también que las ranas y los lagartijos en esta hectárea comen 800.000 insectos al día. El Yunque tiene 28.000 acres, de modo que con un pequeño cálculo obtenemos que 22.000 millones y medio de insectos se convierten en alimento. Es impresionante. Hay muchos insectos para comerse. Más de 1.200 clases diferentes de insectos se han contado en la sección de El Verde. Pero el voraz apetito de las ranas y los lagartijos puede ser la razón por la que los insectos no son un gran problema para los visitantes, aquí o en otros bosques tropicales pluviales.
Las ranas más conocidas son arbóreas, criaturas de 1 pulgada de largo, parecidas a E.T. con ojos saltones. Su nombre local, coquí, se relaciona con el sonido en 2 tonos que produce, principalmente al anochecer. Son unas de las criaturas más queridas en la isla y su imagen se encuentra por todas partes, desde camisetas deportivas hasta ceniceros. En realidad, de las 12 especies de ranas arbóreas que se encuentran en las montañas de Luquillo, solo 2 producen ese canto distintivo. Sin embargo, estas 2 especies son muy comunes. Otras, particularmente las que viven en espacios muy limitados, ahora son muy raras, y los científicos se preocupan por su supervivencia. Tales son las ironías de un bosque tropical. $22.000 millones y medio de insectos son devorados todos los días en el yunque. Esta es una estadística fenomenal. Es posible llegar a esta porque algunos científicos pasan largo tiempo estudiando este aspecto del bosque. Mucha gente no advierte cuán importante es el bosque experimental de Luquillo en los anales de la investigación tropical del Nuevo Mundo. El yunque tiene un nombre científico que se conoce en la ciencia como el bosque experimental de Luquillo. Y se conoce como el bosque experimental de Luquillo porque es un bosque dedicado exclusivamente a la investigación, además de todas las otras cosas que se hacen en el yunque, la recreación, los visitantes que vienen aquí, el agua que sale del bosque. El yunque tiene muchos usos, pero un uso principal es la investigación. Y lo que hace el yunque único en el mundo, desde el punto de vista de la investigación científica, es que es de los bosques que por más tiempo han habido científicos estudiándolo. Por ejemplo, aquí tenemos más de 20.000 árboles que han sido marcados por más de 50 años. Y los científicos del Servicio Forestal y científicos de la Universidad de Puerto Rico, científicos de todas partes del mundo, por 100 años han estado viniendo al yunque a hacer estudios. Y esos estudios se publican en la literatura científica, se mantiene récord en las bibliotecas, y el yunque hoy en día es de los bosques tropicales más estudiados en el planeta. Así que si vamos a ver qué es lo que el yunque ofrece a la ciencia que no se puede encontrar en ningún otro sitio, es que es un bosque tropical muy bien conocido y le permite a los científicos hacer estudios muy sofisticados que en otros lugares, en otros bosques tropicales, no se pueden hacer porque no hay el historial de investigación que existe en el yunque. En el mundo hoy en día el problema principal es el aumento poblacional. Hay más gente y a la gente hay que proveerle alimentación, hay que proveerle espacio, hay que proveerle recreación, agua, materiales, hay que proveerle fibra, madera, productos. Y mientras más gente hay, generalmente pues hay menos sistemas naturales que son los que tradicionalmente le proveen las necesidades a la gente. Entonces, la única salvación que tenemos como una especie es entender muy bien los sistemas naturales, que son los que nos protegen, entenderlos bien para poder manejarlos y obtener lo que necesitamos de la naturaleza.
Sitios como el Yunque, donde hay una actividad científica bastante considerable, son los lugares en el planeta, y son pocos porque no hay más de, digamos, una docena de sitios donde los científicos tienen oportunidad de estudiar la naturaleza a largo plazo bajo condiciones tropicales. Pues estos sitios son críticos para el futuro de la humanidad, porque en estos lugares que nosotros aprendemos a manejar los bosques, digamos, queremos más agua, ¿cómo se maneja el bosque para que produzca mucha agua limpia? Necesitamos madera, ¿cómo se maneja el bosque para que produzca madera? ¿Hace falta alimentación? Pues hay alguna forma de sembrar alimentos en un contexto de bosque. Y este tipo de experimentos en un mundo superpoblado los que nos van a dar las soluciones que necesitamos. Y en el Yunque en particular, nosotros estamos estudiando cómo manejar este bosque para beneficio del ser humano, cómo manejar este bosque para satisfacer las necesidades del ser humano. Y los estudios que hacemos son estudios que tienen significación para todo el planeta. Uno de los estudios de manejo que tenemos que son importantes aquí en el Yunque es estudiar las especies del bosque para ver cuáles son útiles para el ser humano y ver cómo podemos nosotros cultivar estas especies para producir madera, por ejemplo, o para producir hábitat para la vida silvestre, o qué especies son las mejores especies que tenemos para restaurar, digamos, las áreas de derrumbe, áreas que han sido dañadas por la actividad humana, cuáles son las especies más adaptadas para ese tipo de restauración del área. El calentamiento del planeta se debe a los gases atmosféricos que son producto de la actividad humana, como el dióxido de carbono. Claro, el dióxido de carbono también se produce cuando se destruyen bosques tropicales, y una de las áreas de investigación más activas es tratar de determinar qué efecto tienen los bosques tropicales sobre el clima del planeta a través de la producción de gases como el dióxido de carbono, gases como el metano y óxidos de nitrógeno, que son gases que se llaman gases de invernadero porque contribuyen al calentamiento del planeta. Aquí en Puerto Rico se está haciendo mucha investigación en los bosques del Yunque, en el bosque de Guánica y en otros bosques de la isla, tratando de ver la producción de estos gases y ver bajo qué tipo de uso se producen más o menos gases que luego llegan a la atmósfera y contribuyen al calentamiento de la atmósfera. Además, una de las cosas que caracteriza a Puerto Rico es que estamos en el área de los vientos alisios. Los vientos alisios moderan el clima en Puerto Rico, pero ponen las plantas en Puerto Rico en contacto con sistemas climáticos que vienen de bien lejos. Por ejemplo, sabemos que los huracanes vienen de África, de la costa oeste de África. Los vientos alisios vienen desde las Azores, bien lejos al norte de Puerto Rico, en el mar Atlántico. Sabemos que aquí llegan vientos que salen del Ártico y pasan por el este de los Estados Unidos antes de llegar a Puerto Rico. Y hemos descubierto que cada uno de estos sistemas climáticos, ya sean los que vienen del África o de las Azores o los que vienen de los sistemas árticos, cada uno de ellos tiene un clima distinto, cada uno de ellos tiene una química distinta, unas condiciones distintas a las cuales las plantas en Puerto Rico responden. Así que nosotros en el Yunque podemos estudiar la respuesta de las plantas a estos distintos climas y podemos ir anticipando cómo la vegetación en esta isla va a responder a los cambios globales que están ocurriendo como resultado de la quema de combustibles fósiles, como resultado de la destrucción de los bosques tropicales, y a la vez podemos estudiar los bosques tropicales y ver cómo, manejando el bosque tropical, podemos minimizar el efecto en la atmósfera. Antes no tenían pronósticos del tiempo como los de hoy día. No había tanto aviso. Un sol brumoso, una lluvia ligera, el viento que se fortalecía un poco y el vuelo errático, tierra adentro del rabijunco, un magnífico pájaro, también conocido como el ave del huracán. Pues yo le puedo decir
que yo recuerdo que a las 5 de la mañana rompió, ese fue San Felipe. Entonces papito nos dijo, recojan, le dijo a la mamá mía, recojan y vámonos para el tormentero, que esta es tormenta. Mi madre, cuando eso estaba una niña así, nos contó ella. Y tenían que, no había que comer porque eso quedó vacío. Y cocinaban, montaban los troncos de guineo, la mata, el tronco abajo, vamos a decir, la semilla. La montaban para echarla a cocinar para comer. Mire qué clase de comida. Que no había nada que comer. Y así fue que se fueron levantando, hasta que volvió el país, vamos a decir, a coger fuerza y a ver qué comer de nuevo. De lo contrario, nos quedó vacío, así según me contaron a mí. Entonces hay unos cerdos debajo de la cama, amajados debajo de la casa y los chillillos, empezamos a soltar los animales. Y nosotros, precisamente yo metiéndome al tormentero y una puerca me dio un trompazo y me tiró allá, pero que yo me ligero me arrastré y me metí al tormentero. Luego, casi todos los árboles pierden sus hojas. Aunque en el yunque casi no hay fuegos, parece como si un gran incendio hubiera atravesado el bosque. Se pierden los cultivos y luego una espera de meses para que crezcan de nuevo. Ahora no es tan malo enfrentar un huracán, pues las casas están construidas con concreto. Cuando Hugo golpeó a la isla en 1989, las pérdidas fueron menores que en tiempos pasados. En comparación con otras islas del Caribe, Puerto Rico ha sufrido muy pocos ataques de huracanes a lo largo de los siglos. Se especula que las montañas de Luquillo pueden desviar las tormentas. Tal vez la creencia de los taínos de que los dioses protegían la isla desde la cima del yunque no era tan disparatada. Una de las investigaciones más importantes que tenemos aquí ahora mismo es la respuesta del bosque tropical al huracán Hugo. El huracán, por supuesto, destruyó el bosque y nos da una oportunidad excelente de ver cómo un bosque tropical se reorganiza después que ha sido destruido. Y para eso, pues, tenemos que, por supuesto, estudiar no solamente la flora, la fauna, los suelos y las aguas del yunque y ver cómo la naturaleza se reorganiza después de la destrucción de este huracán. Cuando el huracán Hugo pasó justo al este de las montañas de Luquillo en 1989, mucha gente lamentó el daño que sufrió el bosque. El área recreativa se cerró al público durante medio año debido a los deslizamientos del terreno a lo largo de las carreteras y a los daños en las estructuras. Pero para el bosque, el huracán no fue un desastre, sino una oportunidad de deshacerse de árboles débiles, de desarrollar otros nuevos, en general, de renovarse. La recuperación después de Hugo fue increíblemente rápida. Los huracanes son fenómenos a los que los árboles se ajustan. Un ciclo de 60 años, una parte de la vida en el bosque tropical. Hemos descubierto que estos bosques tienen mucha capacidad para restaurarse una vez han sido destruidos por un fenómeno natural como lo fue el huracán Hugo. Y eso destruye las teorías que teníamos anteriormente de que los bosques tropicales eran frágiles.
Lo que entendemos ahora es que los bosques tropicales son resilientes, siempre vulnerables al ser humano, porque la naturaleza no tiene adaptación para los daños que le hace el ser humano, pero en cuanto a las perturbaciones naturales, son bosques muy resistentes. Y eso, pues, por supuesto, son buenas noticias porque nos permiten manejar a los bosques. Todos los años, más de 100.000 millones de galones de agua caen sobre el Bosque Nacional del Caribe. Un poco se evapora, el resto se resuma en el suelo o corre montaña abajo entre bancos de ríos tortuosos a través de los llanos hasta llegar al mar. Uno de los beneficios que brinda el yunque al pueblo de Puerto Rico es el de albergar la cuenca, las cabeceras de 6 de sus más grandes ríos. En total, protege más de 1.000 arroyuelos, arroyos y ríos que corren dentro de sus límites. The forest needs water to grow. It needs it to maintain its biodiversity, to maintain the high humidities that we see in the climate here, which also the plants and the organisms need. It also needs to have water in its rivers that continual flow of water from the mountains all the way down to the coast for all the organisms that live part of their life in the ocean and part of it in the mountains. They need to have good clean water and a continuous supply of water so they can climb and go down the rivers during part of their life cycles. The people need water for drinking and for municipal uses, but they also need to have water in the streams to dilute the concentrations of sewage and toxic waste that get into the rivers and go into the coast. And if you don't dilute that properly, then you increase the pollution along the coastal zone. So they not only need water to consume, but they also need water for normal ecosystem processes to maintain the coastline and the general ecosystem of Puerto Rico. Right now, El Yunque supplies a great deal of water for Puerto Rico. It supplies about 20% of the island's population gets water from El Yunque. There's sufficient water in El Yunque to meet the demands in the future for the east part of the island if we manage to supply properly. But we're getting to a point where there is no more supply. We'll have to either make large dams or de-water the streams for a considerable amount of time, which will hurt the organisms and the recreation uses of the forest. There just isn't that much water to take from El Yunque. The Rio Maimeas has several unique characteristics. It's the only river in Puerto Rico, and as far as I can determine in the whole Caribbean, that still flows naturally through all the different forest types and ecosystems that characterize the Caribbean islands, from the cloud forest to the rainforest to the humid forest to the lowland forest, the forest with fresh water and salt water, the mangroves or the manglares. It's the only forest that still flows relatively freely and naturally in all those different ecosystems. So it's the only, and it has a higher biodiversity and a higher abundance of individual species than any other forest in El Yunque and probably any other forest that we know of so far in the island of Puerto Rico or in the Caribbean. But because it's the last and the only river now that still is relatively natural, it's the only place we have to use as a guide to determine what the natural processes are and to determine what the natural variability is and to determine the health of other rivers and determine the impact of human impact on other rivers. If we don't have Rio Maimeas, one last control, we'll never know what kind of damage and what kind of normal ecological balances there are in the rivers of the Caribbean. El Yunque is a special area because it's been protected for so long. It's been protected since Columbus landed on the island. And because of its protection, it's a very well studied forest. It's one of the few places in the Caribbean, and maybe the only place, where they'll be able to we can do long-term studies to look at the natural variability of the system, as well as have areas for recreation and for future generations.
Aquí, en el corazón de la comunidad Palmas del Mar, al este del campo de golf y al oeste del océano, vive un miembro un poco excéntrico de la comunidad del bosque. El bosque de Terocarpo es quizás el único en el Caribe que es el bosque de pantano de agua dulce. Contrario a los bosques de mangle, que son bosques también pantanosos de las áreas de los estuarios salobres, este pues prefiere, aunque tolera un poquito de sal, prefiere las características de agua dulce. Al igual que manglar, los árboles de Terocarpo no pueden competir muy favorablemente con otras especies que son más robustos, son más altos y pueden eventualmente proyectarle sombra y desplazarlos. La característica que mantiene este bosque es el hecho de que está inundado con bastante frecuencia durante el año. No necesariamente todo el año, pero sí crece en las partes bajas y pantanosas de los valles costeros de Puerto Rico. Este árbol, para poder tolerar las condiciones de alta humedad y pantanosas que encontramos en estos lugares, ha desarrollado primordialmente una adaptación, que es la de desarrollar en la base de su tronco unos contrafuertes, o sea, en inglés se conocen como buttresses, que hacen esta forma deltoide en la base ancha y amplia en la base del tronco. La razón de esto es porque como hay tanta humedad en el suelo, generalmente el oxígeno no penetra a grandes profundidades en el suelo y las raíces no podrían penetrar mucho en el suelo y tener un sistema de raíces profundas. Su sistema de raíces es bien llano y se desparrama superficialmente. Eso no le da mucho sostén al árbol y para contrarrestar eso, pues ha desarrollado estos contrafuertes que le dan un poquito más de balance. Aún así son susceptibles a vientos fuertes y se pueden caer con relativa facilidad. Esa es la característica primordial para poder subsistir en estas condiciones pantanosas. En Puerto Rico hay pocos bosques de Terocarpo. La mayor parte, como estaban en la parte baja de los valles costeros, fueron drenados para fines agrícolas. Algunos quedaron aislados y este es uno de esos bosques que quedó aislado en Puerto Rico. Tenemos en otros lugares, aquí en Humacao somos afortunados en tener quizás el más grande de los sistemas o de los ecosistemas de Terocarpo en Puerto Rico, que se encuentra en el acuífero de Río Blanco y Río Herreras. Y tenemos este también. Este es un bosque relativamente pequeño cuando lo comparamos con el otro bosque de Humacao. Existen otros bosques de estos en las costas de diferentes partes de Puerto Rico, de hecho en el propio Yunque, en la parte alta, alta relativa, porque es en la parte baja de la base de las montañas, pero relativamente alto, es el bosque de Terocarpo más alto que encontramos en Puerto Rico. El Pozo Mameyes es probablemente el más popular entre los que gustan de nadar en el Yunque. Los excursionistas van por la vereda Bisley hasta el norte o la Coca al oeste. Cuando está seco, acampadores y pescadores de camarones de río se instalan en los terrenos llanos cercanos al pozo. Cientos de palmas de sierra han crecido en este llano. Detrás de estas se encuentra la más grande concentración de Terocarpo montañoso de Puerto Rico. Docenas de estos árboles, algunos de hasta 90 pies de alto, contemplan a los excursionistas y acampadores modernos, tal y como contemplaban a los agricultores y a los mineros de siglos pasados, y como contemplarán a los visitantes del bosque en el futuro. Hace miles de años, cuando los glaciales eran más grandes y los mares más pequeños, el clima de Puerto Rico era mucho más seco de lo que es hoy en día. Predominaba la aridez en la vegetación y la vida silvestre. Desde ese entonces, los bosques de Puerto Rico han cambiado por completo y aún siguen cambiando,
dentro de miles de años volverán a ser completamente distintos. Si pudiéramos visitarlos, no seríamos capaces de reconocerlos, pero no podremos visitarlos. Lo único que podemos hacer es ayudar a asegurar su permanencia en este planeta.